Bueno, buenos días. Gracias, ante todo, gracias por participar, gracias por estar ahí y escuchar esta charla que organizó la Fundación Argentina de Nanotecnología, más que nada en esta época en que estamos todos encerrados en casa y bueno, para aprovechar el tiempo y para hacer algo productivo, está bueno que esta iniciativa que realizó la FAN de hacer charlas mediante este sistema para mantenernos al tanto de las iniciativas y proyectos que están corriendo en la fundación. Contarle más o menos un poquito en particular del trabajo que hago yo dentro de la fundación. Mi nombre es Fabián De Vita, soy licenciado en química y trabajo en NanoFab. NanoFab es un laboratorio perteneciente a la Fundación Argentina de Nanotecnología, en el cual se hacen distintos desarrollos y se trabaja en conjunto con otras instituciones científicas locales en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos. A su vez, dentro de la Fundación de Nanotecnología, hay empresas incubadas, o sea, empresas que están dentro de la fundación y que se empiezan a gestar ahí adentro. Utilizan las instalaciones de la institución, los equipamientos, y van creciendo y se transforman en empresas. A su vez, hay muchas empresas exteriores a la fundación y instituciones científicas que vienen a usar el equipamiento que está presente en estos laboratorios y trabajamos en conjunto con ellos. En particular, yo y el doctor Juan José Ortiz estamos en el área NanoFab y nos encargamos de llevar a cabo esos análisis. Para llevar a cabo estos estudios y estos análisis, tenemos una serie de equipamientos de alta tecnología. Eh, Acá en esta diapositiva puse un par. Estos equipamientos son de distintas ramas de la ciencia y son bastante complejos. Entre ellos podemos mencionar, tenemos un microscopio de fluorescencia de rayos X, que es esta pistola que se ve acá, que es un equipo que permite cuantificar elementos, ya sea, por ejemplo, analizar piezas metálicas. Uno coloca la pieza dentro de esta caja y con la pistola de rayos X se hace incidir un haz de electrones eh, y se puede cuantificar qué elementos tiene cada material. Es un equipo que se utiliza mucho en la minería, porque es portátil, es robusto, da mediciones precisas y te permite identificar muestras. Y cada análisis lleva más o menos 30 segundos, o sea, es un equipo rápido y confiable. Después tenemos, por otro lado, un microscopio de fuerza atómica, que difiere a los microscopios que la mayoría de ustedes conocerán, que generalmente uno cuando habla de microscopio se imagina un microscopio óptico de las lentes que uno acerca a la muestra, pero ese tipo de microscopios tiene una limitación que es el rango que uno puede llegar a medir. Como les decía, los microscopios ópticos tienen una limitación del tamaño que puede analizarse en la muestra. Generalmente son unos pocos micrones que se pueden observar. Por limitaciones en la óptica y demás, se desarrollaron otros tipos de microscopías. Esta en particular se llama de fuerza atómica y permite alcanzar la escala nanométrica. Dependiendo del tipo de punta que se utilice en este microscopio, se puede analizar distintos tipos de muestra y hacer distintos tipos de ensayos, todo a escala nanométrica. Tenemos también, no puse la imagen acá, pero hay una impresora a chorro de tinta en la fundación, la cual nos permite desarrollar tintas nanoestructuradas para la fabricación de electrónica impresa. Imagínense una impresora convencional, una común y corriente como las que estén en cualquiera de sus hogares, pero mucho más grande y donde se cargan tintas de nanopartículas y permite imprimir electrónica impresa para la fabricación de dispositivos electrónicos y demás. Y uno de los equipos primordiales y en el que se va a centrar esta charla es esta máquina que ven acá. Es una extrusora a doble tornillo que tiene mucha aplicación en la industria. O sea, vamos a centrarnos en este equipo, la extrusora a doble tornillo que tenemos dentro de la fundación. Es un equipo eh, bastante solicitado en lo que es en la fundación porque permite hacer desarrollos de materiales
en una escala mucho más pequeña. Imagínense trabajar con compuestos de nanotecnología que son bastante caros, no son muy accesibles, eh, y la mayoría de los equipos de extrusoras que hay en el país son equipos muy grandes y que para hacer un pequeño lote requieren bolsas de kilos de material, no solo para hacer el desarrollo, sino para poner para poner a punto el equipo se requiere mucho material. En cambio, este equipo que tenemos en la fundación requiere más o menos 40 gramos como para hacer un filamento o obtener material. O sea, con 40 gramos se abaratan los costos, se reducen los tiempos de producción y permite obtener un buen material. Así que no sé cuán estarán embebidos en el tema, pero en la industria de procesamiento de plásticos hay distintos tipos de técnicas. Está la extrusión, la inyección, rotomoldeo y varias más, pero creo que esas tres son las primordiales dentro de la industria. Si uno ve alrededor y se pone a observar, el plástico abarca hoy en día la mayoría de los equipos que tenemos. O sea, uno ve la carcasa de un celular, los utensilios de cocina, sillas, pelotas, tiene un montón de cosas que son todas de plástico y eh, se hacen todo con distintas técnicas. Por ejemplo, como les mencionaba, la inyección consiste en fundir material plástico, hacerlo fluido y ese material plástico fundido ingresarlo dentro de un molde para que adopte la forma que uno quiera, que uno desea. La inyección respecto a la extrusión es mucho más precisa porque uno puede hacer materiales plásticos bastante complejos eh, modificando el molde. Uno hace un molde bien preciso y el plástico adopta la forma de ese molde. Uno deja enfriar el plástico, abre el molde y se desmonta la pieza. La extrusión, en cambio, es un proceso continuo, o sea, uno alimenta de plástico el equipo y sale plástico fundido por un extremo y mientras uno alimente a la máquina se obtiene material. Entonces, por eso a diferencia de la inyección, la extrusión permite una obtención continua de material, mientras que la inyección se carga una cantidad de plástico y se obtienen las piezas que vienen dadas por el molde. O sea, esa es una principal diferencia. Nosotros vamos a basar esta charla en la extrusión porque es el equipo que tenemos dentro de la fundación y con el que desarrollamos nuevos materiales día a día. Voy a hacerles una pequeña introducción para antes de seguir avanzando de cómo funciona la extrusión, como el proceso de extrusión, la máquina, cómo funciona. Principalmente hay distintas regiones en el extrusor. Creo que la parte más cara del equipo y la que no debe romperse nunca, bueno, ninguna debe romperse, pero la que es más cara y la que es el corazón del equipo son los motores de acá. Es una caja que tiene varios sistemas de motor y engranaje para permitir que el tornillo que está dentro del equipo gire a una velocidad controlada. La finalidad de esta sección del equipo es que el tornillo siempre gire a la misma velocidad y no se detenga, porque uno cuando está a escala industrial o demás, quiere la obtención de material a un flujo constante, no quiere variaciones en el flujo de material que se obtiene. Entonces todo este equipamiento es muy preciso y son una serie de motores que regulan esa velocidad. Tienen que regularlo de forma precisa para que siempre sea repetible y maximizar, digamos, lo que sería la producción de material. El extrusor también cuenta con una parte que se llama camisa, que es toda esta carcasa que envuelve al tornillo. Esta camisa puede calentarse mediante calentadores, que son resistencias, y la temperatura se sensa con termocuplas. O sea, cada parte de la camisa está calentada. Hay distintas regiones. En particular, en la fundación, la extrusora que tenemos tiene 8 zonas de temperatura que permite calentar de forma precisa las distintas regiones del extrusor. Perdón, estoy spoileando la presentación. Dentro de la camisa se aloja el tornillo, que el tornillo no es para nada aleatorio,
La complejidad de estos tornillos es elevada y depende del material, la forma del tornillo. Nosotros, como hacemos desarrollo de materiales bastante diversos, usamos un tornillo genérico, pero para cada material hay un tornillo distinto. Este material transporta el plástico que se ingresa por esta tolva, el tornillo gira y el material va avanzando a lo largo del extrusor. A medida que uno avanza, el plástico empieza a fundirse y sale por un extremo del extrusor ya fundido. O sea, el tornillo al girar arrastra el material, se funde y con el cabezal formador uno puede darle distintas formas. Por ejemplo, con estos equipos se pueden hacer láminas, se pueden hacer films, filamentos. En la fundación tenemos en particular las boquillas que son para realizar filamentos y también pueden hacerse caños. Generalmente todos los caños que uno ve que utiliza caños de plástico y demás son hechos por extrusión. Así que mínimamente este es el equipo que tenemos en la fundación y cómo funciona. Y uno puede preguntarse dónde está la nanotecnología, porque hasta ahora no hablé nada de nano. O sea, ¿dónde se utiliza la nanotecnología en este tipo de procesos? Pero bueno, entonces la respuesta está en la fabricación de materiales compuestos. O sea, uno puede agarrar un plástico y adicionarle nanopartículas para modificar alguna de las propiedades que tenga el material. Esperen que estoy agregando gente. Estos materiales pueden adicionarse y formar lo que llaman composite, que es nanopartícula o material más material plástico. Todo esto se hace dentro del extrusor. ¿Y qué finalidad tiene? O sea, ¿por qué está bueno realizar materiales compuestos o adicionarle nanopartículas a los plásticos? Es porque pueden mejorarse las propiedades del plástico en sí y darle propiedades al material final que uno quiera. Un ejemplo muy tradicional es, por ejemplo, cuando uno hace una manguera, quien no alguna vez regó el jardín y sintió ese olor característico a manguera, a plástico. Ese olor que uno siente es el plastificante que se utiliza en las mangueras. Entonces, por ejemplo, para mejorar la procesabilidad del plástico se utilizan plastificantes, lo que hace que al ingresar el material al extrusor salga de una forma mucho más fácil y sin utilizar mucha energía. O sea, el plastificante que se le agrega a una manguera permite extrudarla de una forma mucho más sencilla. También se agregan partículas de pigmentos junto con el plástico para darle la coloración deseada. Otro ejemplo con la manguera, cuando uno deja la manguera en el sol, esta a lo largo del tiempo se empieza a hacer más rígida, más quebradiza, por eso es importante agregar un absorbedor UV. Por ejemplo, los rayos del sol tienen rayos UV que dañan al polímero que compone la manguera y hace que sea mucho más quebradizo. Por eso, para evitar esto y que la manguera dure mucho más tiempo, se añaden absorbedores UV. Otros tipos de partículas que se les pueden agregar al plástico son retardantes de llama. Son sustancias que agregadas al plástico permiten que la pieza final, ante un riesgo de incendio, no se incinere, o sea, no genere llama y evitar así mayores accidentes. O sea, que se funda el plástico pero que no genere llama. Y una de las propiedades más importantes, modificaciones que se están utilizando ahora, es la generación de materiales antimicrobianos. O sea, uno utiliza nanopartículas, que ahora lo vamos a ver en esta presentación también, utiliza nanopartículas para generar compuestos antimicrobianos. Así que hay un montón de aplicaciones que se pueden aplicaciones que se pueden hacer para los plásticos y son de bastante importancia. Antes de seguir, y para fijar conceptos, me gustaría contarles algo de polímeros, porque hablando así rápido uno está diciendo plásticos, plásticos, pero en realidad estos plásticos son polímeros. ¿Y qué es un polímero? Así de forma sencilla, son moléculas muy grandes que están presentes en la vida cotidiana. Uno dice plástico, pero en realidad lo correcto sería decir
polímero modificado. Entonces los plásticos son moléculas muy grandes y hay de distintos tipos. Por ejemplo, hay como el tipo A, que son polímeros lineales, que es una especie de víbora, toda larga, son cadenas todas lineales. Hay polímeros con ramificaciones, polímeros entrecruzados, como el C, y altamente reticulados, como el D. ¿En qué se diferencian estos polímeros? En que este grado de entrecruzamiento le da distintas propiedades. No es lo mismo un polímero lineal que un polímero... Ah, no sabía que se puede rayar. Quizás fui yo, así que la presentación tiene unas rayas, así que no sé quién será. La diferencia entre estos tipos de polímeros es el comportamiento que tienen frente a la temperatura. Los polímeros lineales y ramificados son los que se van a poder procesar con la temperatura. Es decir, yo puedo agarrar ese material, calentarlo, volverlo fluido y utilizarlo en procesos como inyección o extrusión. Los altamente reticulados, aunque yo los caliente, esos polímeros no van a fundir, sino que se van a degradar con la temperatura. O sea, se van a terminar carbonizando, pero nunca se van a transformar de manera fluida. Entonces, estos tipos de polímeros altamente entrecruzados no pueden procesarse por la técnica de extrusión. Así que se utilizan los de cadena lineal y los que tienen algunas ramificaciones. Mientras más grande es el polímero, imagínense como una especie de sopa de fideos, por decirlo de una forma sencilla, que dificulta el movimiento. O sea, mientras más cadenas largas y ramificadas sean, el material va a ser como más pastoso, más viscoso y más difícil de procesar. Quería introducir la primera tipo de modificación que quería contarles, es que generalmente uno ya habrá escuchado, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado, de la modificación o refuerzos por nanotubos de carbono. El primer refuerzo que quería contarles es agregarle a los plásticos nanotubos de carbono. Ya habrán escuchado que los nanotubos de carbono son un material muy utilizado, o que cuando uno asocia nanotecnología salta la palabra nanotubos de carbono. Acá en este gráfico que les muestro es el comportamiento de los distintos plásticos frente al esfuerzo. Hay un ensayo que se llama ensayos mecánicos que permite evaluar la dureza de un material. En estos tipos de gráficos tienen en el eje X, en este eje, la elongación o la deformación en milímetros, y en este eje es la deformación, o sea, el esfuerzo que se le aplica en una fuerza, o sea, como fuerza. Materiales que se estiren pocos y que resistan, o sea, resisten mucho y se estiran pocos son materiales frágiles. Es decir, no aguanta que los tiren mucho, se quiebran enseguida, por eso la línea termina enseguida. Es corto, es un material frágil. Y polímeros que se estiran mucho son materiales blandos y si resisten poca fuerza son débiles. O sea, si se estiran mucho son blandos, si se estiran poquito son frágiles. Entonces, uno puede hacer estas curvas para evaluar las propiedades de los materiales. Y en general se utiliza la aplicación de nanotubos para reforzar los materiales y que resistan más. O sea, este material blando, si uno pone más nanotubos, podría ser que sea, en vez de ser débil, que sea un poco más fuerte, más tenaz, por este refuerzo que le aplico con nanotubos de carbono. ¿Qué es un nanotubo de carbono? Es una estructura de carbono bastante singular, que acá está la estructura. Los nanotubos de carbono son estructuras que se forman a partir de grafito, son como láminas de grafito. El grafito tiene como esta forma de hexágonos, los hexágonos son estos compuestos de 6 carbonos, todos conectados entre sí, y a su vez es una lámina plegada en forma de tubo. Es como una especie de malla circular, que esta estructura, por el tipo de enlace que tienen los carbonos sp2, todos conectados entre sí, le da mucha rigidez a esta estructura y permite acompañar el movimiento. Esta estructura se puede plegar y recuperar su forma como una especie de resorte. Y es muy resistente, es un material que se ha hablado en los últimos tiempos que si uno pudiera comparar un hilo de acero de una determinada dimensión y se pudiera hacer un hilo de nanotubos de carbono con esa misma dimensión que un hilo metálico, tendría más de 1000 veces la resistencia de un alambre de acero. O sea que es un material bastante prometedor. Perdón.
así que se utiliza mucho para reforzar materiales. ¿Cómo se hacen este tipo de refuerzos? Generalmente se hace una mezcla de polímero, acá se nota, el polímero es blanco y el nanotubo es negro, queda una especie de mezcla gris. Se hacen en pequeñas proporciones de 1 a 5% generalmente. Se hace una premezcla para que el material final sea un material homogéneo. Entonces, esta mezcla se agrega por el principio del extrusor, como vimos en el dibujito, se funde y mediante después del proceso de extrusión se obtiene un hilo de este estilo, un filamento negro, como este que se ve acá. Entonces, uno después que realiza el material, hace los estudios con los gráficos que le mostré recién y evalúa cuánto aumentó la resistencia de ese material. Si mejoró, bueno, en el mejor de los casos debería mejorar, y si está mal o no está homogénea la mezcla y demás, puede ser en partes que no sea homogéneo y los resultados de resistencia no sean los que uno esperaba. Acá les muestro una imagen, esto es una fotografía, una imagen de microscopía de ese filamento que se obtuvo con, este filamento negro que se obtuvo con el extrusor. Esta es una microscopía electrónica que permite ver a escala nanométrica el filamento obtenido. Si ven bien, todos estos fideos que se ven, todas estas viboritas, son los nanotubos de carbono. Acá en esta esquina inferior hay una barrita que dice que esta distancia de acá abajo son 200 nanómetros. O sea que fíjense que el ancho de los hilitos estos, de los nanotubos, está en la escala nanométrica. El largo puede ser mucho más largo, pero el diámetro de los nanotubos en principio son de 1 nanómetro, pero puede haber de más grandes, o incluso puede haber nanotubos todos compuestos, digamos, una capa y después otra capa de nanotubos, o sea, se llaman nanotubos multicapa. Acá hay una pregunta que dice: ¿se realizaron ensayos con mayor proporción, mayor a 5%? ¿Cuál fue el efecto en ese caso? Nosotros realizamos, para los refuerzos que hacemos nosotros, y el tipo de máquina que utilizamos, siempre hicimos hasta 1% de agregado. Mayor no, pues es como que cuando agregas mucha cantidad de material, la mezcla se vuelve más difícil de hacer, o sea, el torque que realiza la máquina aumenta, el torque es el esfuerzo que tiene que hacer el tornillo para procesar el material. Y además el material que uno obtiene al final se vuelve más quebradizo. O sea, el refuerzo de materiales con nanopartículas tiene que tener un límite del porcentaje. Eso es más que nada experimental, dependiendo del tipo de polímero que se utilice y la carga que se quiera utilizar. Si uno pone más relleno que plástico, el material que uno después obtiene no tiene las propiedades mecánicas que uno desea. Por eso siempre se trabajan con proporciones bajas. Es porque después es como que se degrana todo el material. Así que siempre se trabaja con proporciones más bajas, digamos. Pero de nuevo, depende del tipo de material que se vaya a procesar y la finalidad que se quiera obtener. Y bueno, eso era para mostrarles cómo se observan los nanotubos dentro de la matriz. También tenía otro caso acá, que este es más visual quizás. Estos no son nanotubos de carbono, sino que son fibras de carbono. En esta imagen a la izquierda, fíjense, todo este fondo gris es el plástico fundido, y si observan hay círculos negros como cavidades y otras especies de barras que sobresalen como saliendo de la pantalla, y estas son las fibras de carbono. Y estos agujeros que se ven atrás son donde estaban incrustadas las fibras. Para hacer estas imágenes, el plástico obtenido por extrusión se sumerge en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido de alguna forma vitrifica el plástico y permite hacer un quiebre más limpio del material. Uno realiza ese quiebre limpio para obtener imágenes de microscopía mucho más claras y que permitan la visualización de cómo está por dentro el material. Entonces por eso permitió verse, cuando uno realizó el quiebre, de una de las caras del material quedaron agujeros, y en la cara restante están las fibras que van encastradas en esos agujeros. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero en la imagen de la derecha se nota un zoom, digamos, sobre una de las fibras de carbono que sobresale del plástico, y ahí se nota que están
como atravesando el material. Esas fibras funcionan como refuerzos. Dice, otra pregunta dice, la mezcla de polímeros nanotubos para ingresar al extrusor se hace a mano. ¿Cómo comprueban o en qué se basan para saber que la mezcla está homogénea? Generalmente, todo el proceso, como veíamos, de extrusión adentro del tornillo, como en el caso de la extrusora de la fundación, es doble tornillo. Son dos tornillos que van girando con rotantes y el material dentro mismo va fundiéndose y va pasando como un amasador, que es el tornillo, y eso hace que la mezcla se va homogeneizando. Igual previamente se muele el polímero y las nanopartículas. Hay distintos tipos de formas de homogeneizar. Hay otras formas que son cargar el material con tolvas que van agregando de forma separada las nanopartículas y el plástico, y las van agregando en distintas proporciones para que siempre ingresen cantidades similares de material. Otras, como las que tenemos en fundación, son más sencillas, son tolvas en las que se mete la mezcla, y si la mezcla tiene distintos tamaños, si las nanopartículas es un polvo y el polímero es muy grueso, esa mezcla se va a sedimentar y va a ingresar de forma inhomogénea. Por eso siempre se trata de hacer que el polímero sea lo más parecido en tamaño a la carga que se quiera ingresar. Entonces, como les digo, es un paso previo que se hace, pero la homogenización se da dentro del extrusor. Todo paso que se pueda hacer para mejorar esa homogenización se realiza, y la homogeneidad final se realiza visualmente también cuando sale el filamento del extrusor, y a su vez se ve con imágenes SEM. Uno después realiza cortes en distintas secciones del extrudado y mediante imágenes SEM uno puede ver, por ejemplo, imagínense que en esta imagen que está en pantalla, a la izquierda, en una esquina del polímero yo veo un acumulado de nanotubos y en el resto no veo nada. Eso significa que no hubo una mezcla homogénea de los nanotubos dentro del polímero. Así que es más o menos eso, es hacer una condición de extrusión y después evaluar el filamento en distintas regiones. Eso más o menos creo es la respuesta a la pregunta. Otro filamento material que se utiliza mucho y que va a utilizarse en la industria es el desarrollo de materiales antimicrobianos, que tiene mucho que ver con en la industria de alimentos para hacer empaques, para envases de alimentos que sean seguros para los alimentos. Uno no quiere que en donde guarda alimentos se desarrollen microbios o organismos que puedan ser perjudiciales para la salud. Y en otros tipos de plástico, por ejemplo de cocina y demás, quieren que sean seguros. No solamente que no liberan materiales tóxicos, sino que estos mismos plásticos funcionen como una especie de barrera antimicrobiana frente a distintos organismos. En la fundación hacemos también con la extrusora, utilizando polímeros biodegradables como la policaprolactona, que es el PLA, no, el PCL, y el poliláctico, que es el PLA. Se le agregan partículas, nanopartículas de oro o plata, que son las más conocidas antimicrobianas, y óxido de zinc. Acá se nota en la imagen, las nanopartículas se realizan en el laboratorio con distintos métodos de síntesis. En particular, acá hay una imagen de nanopartículas de plata. Si lo ven, esta escala de acá abajo son 50 nanómetros. Esta barra muestra que son 50 nanómetros, y entonces cada una de estas partículas son más chiquitas que 50 nanómetros. Entonces uno sintetiza estas nanopartículas y de forma similar a los nanotubos de carbono realiza materiales antimicrobianos. Como les mostraba, esas son las nanopartículas, cómo se generan, y están vistos en microscopio. Son partículas esféricas. Uno realiza, por ejemplo, materiales para hacer el filamento, hace lo mismo, carga polímeros, nanopartículas, y obtiene un filamento como este que está acá. Este filamento es un plástico biodegradable con nanopartículas de plata. La finalidad de hacer filamentos de este estilo es que permite utilizarse en una extrusora. Se puede utilizar en una impresora 3D.
Sí, hay una pregunta que dice, ¿es importante la dispersión de tamaños, en este caso de las nanopartículas de plata? Dice, porque se ven muy dispersas en tamaño. Sí, la actividad antimicrobiana depende tanto de la dispersión y del tamaño. Hay un rango de tamaños de nanopartículas que hace que sean efectivas frente a la actividad antimicrobiana. Nanopartículas muy grandes no interactúan bien con las células de las bacterias y demás, entonces tienen que ser de un rango pequeño. Hay papers que dicen que son hasta 60 nanómetros, otros que se extienden un poco más, pero sí, es importante el tamaño y la morfología. En este caso son esferas que yo mostré, pero eh, pueden ser de distintas formas. Pueden ser triángulos, cilindros, esferas, pero cada uno tiene distintas funciones. Es una buena pregunta, pues muy amplia, pero sí, tiene que ver el tamaño. El tamaño tiene que ser pequeño para que tenga actividad antimicrobiana. Tamaños más grandes que 200 nanómetros generalmente no funcionan. Y depende del tipo de actividad que uno quiera realizar, la forma de la nanopartícula que se desea obtener. Como le decía, el filamento puede introducirse en una impresora 3D y desarrollar prototipos antimicrobianos. Como hicimos en la fundación, que este mismo filamento lo pusimos en la impresora 3D y hicimos films, imprimimos con unos cuadraditos con la impresora y los pusimos frente a bacterias. Si ven en los platitos de arriba, todo este fondo marrón que se ve abajo son bacterias. Esto es un control de crecimiento microbiano sobre un material que no tiene actividad frente a microorganismos. Los platos de abajo son el material hecho con la extrusora, puesto sobre el mismo tipo de microorganismos que están en estas placas. Y si pueden observar, se ve que las bacterias no crecen alrededor del material que se realizó. Eso muestra que los iones de plata o las nanopartículas de plata que están presentes en el material difunden y terminan matando y inhibiendo el crecimiento de las bacterias que están alrededor del material. Por eso eh, está la comparación entre estos dos tipos de materiales. O sea, material control que no tiene ningún tratamiento con nanopartículas de plata y el material con las nanopartículas de plata que tiene actividad antimicrobiana. Esto es importante, como les decía, en muchas aplicaciones y se está investigando mucho, y en la fundación hay un proyecto que está por comenzar que busca la liberación de fármacos a través de un polímero. Mucho no puedo contar, pues es un proyecto que está desarrollándose ahora en conjunto con el CONICET y el IDVA, pero busca realizar la liberación de fármacos en dispositivos, son como una especie de anillos vaginales que permiten la liberación de, de fármacos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Así que el campo de aplicación de este tipo de materiales es muy amplio. No solamente estos antimicrobianos, sino los de refuerzo de materiales, como la fabricación de trajes de policía que sean antibalas, pero que sean de un polímero más liviano, con fibras más resistentes. Generalmente se usan el Kevlar, que son fibras de un polímero que son muy resistentes y permiten resistir el impacto de balas. O sea que la modificación de materiales plásticos eh, es muy amplia en el campo de la ciencia, de la aplicación de la tecnología, es muy utilizada. Perdonen que fui muy rápido el último, pero este tipo de chat dura poco, o sea, ya estamos llegando al fin del chat, así que si tienen alguna pregunta o quieren hacer una pregunta, acá, es una buena pregunta. ¿Tiene alguna durabilidad estimada el efecto antimicrobiano? Dependiendo del tipo de polímero que uno realice, sí, generalmente los funcionan por difusión. O sea, si uno pone el material, le hace un tratamiento de nanopartículas en la superficie del material, a la larga de que se empieza a liberar los iones, se terminan gastando, entonces sí se, se termina gastando y ya no pierde su efecto, pero solamente si es un tratamiento superficial, es decir, como hacer un plástico y rociarlo con
tratamiento de nanopartículas, eso sí se va gastando, pero si uno embebe las nanopartículas adentro del polímero, sí, tiene un poco más de durabilidad porque los iones tienen que migrar desde el polímero, desde el interior, hacia la superficie y se van liberando de forma más controlada. Ahora les dejo mi mail de la fundación, si quieren consultas, es fdevita.fan.org.ar, lo pongo en el chat. Si quieren también, está la página de la fundación, si quieren ingresar y ya sea organizar una visita guiada para la fundación o demás, pueden ingresar a la página y ahí hay más información sobre los proyectos que están en la fundación. Ese es mi mail. Si quieren tener más información de lo que se hace en FAN y demás, pueden ingresar a la página, o cuando pase todo esto del coronavirus, se podrán realizar una visita y pueden venir a conocer la fundación y lo que hacemos dentro de la fundación. Así que bueno, nada, si quieren, nada, consultarme o mandarme mail, son más que bienvenidos a hacerlo, y les agradezco ante todo por la buena onda, por escuchar, y les recomiendo que se queden en casa para evitar toda la propagación del virus, que sabemos que es un momento bastante feo, pero bueno, está bueno poder hacer estas charlas, participar, contar lo que uno hace, y siento que es informativo y está bueno. Así que gracias por escucharme y cualquier duda que tengan me quedo a disposición de todos. Así que muchas gracias por la buena onda, por las preguntas y que tengan buen día. Cuídense.